¿Qué sucede cuando una persona con conocimientos avanzados en informática tiene motivaciones criminales? ¿Hasta dónde pueden llegar sus motivaciones? ¿Qué tanto daño puede causarle a una empresa, a una organización o incluso a un país? ¿Qué pasa cuando el lobo hambriento se encuentra en su camino con un indefenso corderito? Al día de hoy existen muchas técnicas usadas por los cibercriminales, que van desde el phishing, la extorsión, la ingeniería social, etc. Pero sin duda alguna, la más lucrativa y devastadora hoy en día es el ransomware. ¿Pero qué es el ransomware? El ransomware básicamente consiste en infectar un equipo de cómputo con un tipo de malware que encripta el disco duro. La información se vuelve inaccesible e inoperable, a menos que se ingrese una llave o una contraseña, la cual puedes obtener siempre y cuando pagues un rescate, usualmente en algún tipo de criptomoneda. Como en otro tipo de secuestros, lamentablemente, no siempre obtienes el rescate incluso después de haber pagado. El ransomware no solo puede infectar una computadora, puede llegar a infectar múltiples servidores, bases de datos, sistemas industriales, sistemas de hospitales, sistemas de control de energía eléctrica, de alumbrado, de trenes y prácticamente todo lo que sea controlado desde una computadora. Recientemente hemos visto en las noticias ciberataques a gobiernos enteros, como ocurrió con Costa Rica y Perú, con el virus Conti. Ataques a empresas del sector automotriz y hospitales, donde lamentablemente se tienen reportes de hasta algunos pacientes que han perdido la vida debido a un ciberataque a los equipos médicos. Lamentablemente, los cibercriminales ya se dieron cuenta que se pueden aprovechar de usuarios y empresas desprevenidas, de la falta de coordinación entre los gobiernos y las empresas, pero sobre todo de las laxas medidas de ciberseguridad en muchas de las organizaciones. El panorama no luce muy alentador. Los ataques se han vuelto cada vez más sofisticados, más rápidos, más fácil de ejecutar. Existen cada vez más dispositivos conectados a la red. Muchos de ellos son vulnerables. No existe suficiente personal especializado en ciberseguridad que defienda a las organizaciones. Tan solo en 2021 se tenía un faltante de 3 millones de profesionales en ciberseguridad a nivel global y de ellos 700,000 solamente en Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Que las universidades no generan la suficiente cantidad de profesionales que el mundo requiere. Y finalmente, las empresas siguen viendo la ciberseguridad como un gasto y solamente actúan después de que ya les ocurrió un incidente. Afortunadamente, una buena estrategia de prevención, preparación, respuesta y recuperación pueden ayudarnos a que el impacto sea mucho menor. Veamos con detalle cada uno de ellos. La primera etapa es la prevención. Sabemos que para prevenir el COVID tenemos que seguir una serie de recomendaciones como la sana distancia, uso del gel antibacterial, cubrebocas y hasta 3 vacunas, y aún así corremos el riesgo de ser infectados. Sin embargo, de igual manera, para evitar ser víctimas de un ataque de ransomware, debemos adoptar una serie de hábitos de ciberhigiene en la organización que incluya empleados, proveedores y cualquier persona que tenga acceso a nuestros recursos en la organización a tener una cultura de cero confianza. Por ejemplo, asegurar el acceso remoto, asegurar el acceso local, identificar y corregir vulnerabilidades, proteger el perímetro, la red perimetral y el Wi-Fi, respaldar la información, instalar un anti-malware de nueva generación, tener una política de contraseñas, activando doble factor de autenticación y sobre todo, entrenar a los usuarios finales a que no hagan clic donde no deben. También evitar que usen los puertos USB. Como segunda etapa está la preparación. Vamos a asumir que tarde o temprano nos va a caer el chahuizcle, ¿ok? Así que debemos formar un equipo interdisciplinario de respuesta que incluya líderes de alto nivel y preparar un plan de continuidad donde se prueben todo tipo de escenarios. En esta etapa es donde se debe de crear un equipo de respuesta, identificar los activos más valiosos o las joyas de la corona, contar con un DRP y medir los tiempos de recuperación, aplicar la estrategia de respaldos 3-2-1 que consiste en 3 respaldos en 2 medios diferentes y uno de ellos fuera, en otro sitio diferente. Probar los respaldos, las restauraciones
y hacer simulacros de todo esto. La tercera etapa es la respuesta. Aquí es donde consideramos que ya estamos en medio de un ataque. Es importante manejar la crisis de acuerdo al plan, no andar como gallinas descabezadas corriendo por todos lados. Hay que informar a las áreas involucradas e investigar de dónde nos llegó el trancazo. En esta etapa se debe de activar el protocolo de manejo de crisis, investigar la llave en algún foro para evitar el pago, considerar el uso de las pólizas de seguro y sobre todo comunicar a las partes interesadas como el Consejo de Administración, Relaciones Públicas, el regulador, etc. Preparar una estrategia de comunicación al público si es necesario. No en todos los casos aplica, pero hay que estar preparados. Y proceder con cuidado si se decide negociar. Recuerden que estamos negociando con delincuentes. Hay que validar que se cuente con respaldos y finalmente evaluar si decidimos pagar o no el rescate. Esto depende de qué tan preparados estemos en las etapas previas. Finalmente, tenemos la cuarta etapa, que consiste en la recuperación. Se haya pagado o no el rescate, se debe considerar que la recuperación puede tomar semanas, meses o más. Es en esta etapa donde nosotros nos preocupamos por desinfectar equipos y servidores, mantener la comunicación constante con las áreas involucradas, hacer actualización del software en los sistemas, validar que no existen otras vulnerabilidades, restaurar los respaldos y las configuraciones y sobre todo documentar las lecciones aprendidas para evitar que nos vuelva a suceder. También es recomendable, en caso de tener los recursos y de ser posible, contratar un experto en criminalística para hacer el análisis forense. Debemos recordar que la seguridad no es un ejercicio aislado que se ejecuta una vez y nos olvidamos. Es un proceso continuo que debe realizarse siempre. Seguir estas 4 estrategias puede ayudarnos a prevenir un ataque de ransomware y en caso de ser infectado, poder minimizar el impacto lo más que se pueda. Sigue estas sencillas recomendaciones para evitar ser víctima y contribuyamos juntos a un México más seguro. Muchas gracias.